Efesios 5, vamos a estar leyendo del verso 18 al verso 20. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leámoslo todos juntos. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Verso 20, todos juntos. Dando siempre gracias por todo al Dios y al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de estar congregados, Señor, una vez más. Gracias por la vida. Te pedimos, Señor, que abras nuestros oídos espirituales, Señor, para que podamos entender lo que tú tienes para nosotros en esta tarde, Señor. Que esta palabra sea una semilla que dé fruto, Señor, en el tiempo oportuno. En tu nombre oramos. Amén. Puede tomar su asiento. El día de hoy yo quiero hablar acerca de la gratitud. Y he titulado el mensaje: gratitud igual a bendición. Amén. ¿Por qué razón estoy haciendo esto? Porque la mayoría de veces todo se resume, todos queremos bendición, pero todo se resume y va a depender de nuestra actitud, de la actitud de nuestra vida, de la actitud de nuestro corazón. Amén. Por eso he tomado el versículo de Efesios 5:18, porque ahí nos dice cómo nosotros tenemos que llenarnos del Espíritu. Cómo buscamos de Dios, a través de qué, cómo nos seguimos llenando cada día. Pero me voy a enfocar en esta tarde en el verso 20, porque mediante nos estamos llenando del Espíritu Santo, el verso 20 dice: dando siempre gracias a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Solo por cuando nos va bien? Tiene que ser por todo. Eso significa que aún en la enfermedad puedo dar gracias, aún cuando pierdo un trabajo, aún cuando hay tráfico, aún cuando hay un choque, podemos en realidad nosotros dar gracias. Esa tiene que ser nuestra actitud. Amén. La mayoría de nosotros podemos, si nos dieran una lista: no os embriaguéis con vino, check. En lo cual hay disolución, antes ser llenos del Espíritu, check. Podemos decir, ok, está bien. Cantando, alabamos, levante su mano. ¿Cuántos adoran al Señor en su casa? ¿Cuántos adoran al Señor mientras van en su carro? Amén. Mientras las hermanas si están en casa, o los hermanos también que limpiamos nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos ponen su alabanza ahí también? Check, ¿verdad? Pero donde viene el verso 20, dando gracias a Dios por todo. Ahí casi la mayoría de nosotros fallamos un poquito. ¿Sí o no? Porque antes de la gratitud, muchas veces en nuestro corazón está el ¿qué? La queja. Empezamos a reclamar, empezamos a quejarnos. Fíjese, conforme pasa el tiempo, comenzamos a ver las cosas diferentes. Y todo depende de la perspectiva que tenemos. Nuestra perspectiva comienza a cambiar y dejamos de ser en realidad agradecidos muchas veces. Empezamos a enfocarnos en las cosas que nos hacen falta o en todas las circunstancias malas que nos están pasando. Y si nuestra perspectiva cambia, quiere decir que nuestra actitud también cambia. Amén. Fíjese, 1 Tesalonicenses dice: mirad que ninguno pague mal por mal, antes seguid siempre lo bueno uno para con los otros. Y dice el verso 16: estad siempre ¿qué? Gozosos. Y el verso 17 dice: orad sin cesar. Y el 18: dad gracias a Dios una vez más en todo. Dad gracias a Dios en todo. El problema está, yo hace poco hablaba con una persona y le decía: el problema en este país es que la vida va tan acelerada. Salimos de aquí, hay algo que hacer, llegamos a la casa, ya estamos pensando en el siguiente día, lunes, qué vamos a hacer el martes, el miércoles, actividades, etcétera, etcétera. Y comienza nuestra vida a ser, se convierte en una rutina.
Por esas rutinas, hermanos y hermanas, se nos escapan momentos, se nos escapan muchas veces amaneceres lindos, se nos escapan tiempos de convivir con nuestros familiares. Hace poco, y yo casi lo estoy mencionando en cada mensaje porque me pegó un poquito fuerte la pérdida de un hermano que tuvimos en esta congregación, que él estaba siempre adorando al Señor, le gustaba exponer la palabra de Dios, tenía células en su casa y todo usted veía el hambre que él tenía para Dios. Sin embargo, Dios tomó la decisión de llevárselo. Y me puse a meditar un poco y digo, wow, cuántos momentos se nos van a nosotros, muchas veces. El hecho de que usted llegue a casa y que su esposa esté ahí siempre, tal vez preparando la comida o algo, y usted no le dice ni un detalle, buenos días, ¿cómo estás? Y comienza a sentarse un poco. También esposas, cuando viene su esposo del trabajo. A veces no hay un detalle, no, hola, ¿cómo has estado? ¿Cómo te fue en el trabajo? No hay. Muchas veces lo damos por sentado. Oh, tal persona ya está ahí, mi esposa está en la casa, yo tengo a mis hijos. Y lo empezamos a dar por sentado. Y muchas veces estamos permitiendo que esos detalles se escapen de nuestra vida. Cuando ya nosotros queremos, pasa una emergencia, pasa alguna enfermedad, es cuando nos cae el 20, como decimos. Y comenzamos nosotros a decir, wow, hubiera querido regresar el tiempo. Es importante que nosotros entendamos que la voluntad de Dios es que vivamos con un corazón agradecido en cualquier momento o situación. Tenemos que tener un corazón agradecido. ¿Cuál es lo más fácil? Ser desagradecido. ¿Cuál es la tendencia del mundo? ¿Cuál es la tendencia a la que estamos inclinados? A ser desagradecidos. Amén. La voluntad de Dios es que vivamos con un corazón y una actitud de agradecimiento. Nuestra visión debe cambiar. Amén. Pero qué bueno es Dios, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Que Él no nos paga mal por mal. Muchas veces, aunque nosotros somos desagradecidos, Dios es fiel y Él se mantiene agradecido con nosotros, que nos da un día más, se siente alegre cuando nosotros nos congregamos y nos gozamos en Él. Fíjate lo que dice Deuteronomio 6:12. Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuídate, dice la palabra, de no olvidarte. Muchas veces nos olvidamos. Y hermanos, acabamos de salir de una pandemia, no del todo, pero acabamos de salir de una pandemia. Y muchos estamos haciendo ahora. Oh, ya está la vacuna, ya está todo bien. Y la palabra dice, cuida de no olvidarte de dónde te ha sacado el Señor. ¿Sabe qué, hermano y hermana? La iglesia debería estar agradecida. Este lugar debería estar lleno. La iglesia de Dios hubiera tenido que resurgir, como dicen, de las cenizas y venir más fuerte que nunca. La palabra dice, cuídate de no olvidarte. ¿Cuántos nos hemos olvidado lo que Dios hizo hace un año? Acaba de pasar un año más o menos de la pandemia. Y ya estamos, oh, qué bueno que ya abrieron los lugares y comenzamos. Pero ¿qué tal si reconocemos que no estuviéramos el día de hoy si no hubiera sido por Él? ¿Sí o no? Si no hubiera sido por su protección cada día. No podemos seguir ignorando los beneficios de Dios. Lo primero que hizo Israel, sabe, y se lo vuelvo a decir, al ser liberado fueron olvidarse de las grandes maravillas, los prodigios que hizo. Les abrió el mar, pasaron en seco, se colocó una columna de noche para calentarles y para protegerles del sol, venía una nube. Todos esos milagros que ellos vieron, pero seguían inconformes y cayeron en murmuración. Nunca agradecieron a Dios por lo que Él hizo. ¿Cuántos podemos caer en esta actitud?
¿Cuántos al ver que Dios nos ha protegido, tal vez a otras personas, otros familiares se fueron, tal vez otros perdieron trabajo y aunque usted lo haya perdido, pero Dios lo ha sostenido y ha proveído un medio económico? ¿Cuántos de nosotros, después de ver milagros, después de decir Dios ha sido fiel, podemos caer en una actitud de murmuración? Yo quiero darles rápidamente 3 puntos. El número 1 es: la gratitud atrae bendiciones extra a tu vida. ¿Usted no lo sabía? Ser agradecido atrae bendiciones extra a la vida de cada uno de nosotros. En Lucas 17, del 15 al 19, dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, eran 10 leprosos, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole ¿qué? Gracias. Y este era samaritano. De los 10 que él sanó, solo uno se regresó. Es decir, todos consiguieron lo que querían, la bendición que querían, vámonos. Pero uno, dice la palabra de Dios, que regresó. Y ese que regresó, dice la palabra de Dios, que postró su rostro en tierra, dice, a sus pies y dándole gracias. Fíjese, se humilló y le dio a Dios gracias. Dice el verso: respondiendo Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, pregunta, ¿dónde están? ¿No hubo quien diese gloria a Dios sino ese extranjero? Fíjese, Jesús mismo preguntando: ¿no fueron 9 los que yo bendije? ¿No fueron 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde están las demás personas que han sido bendecidas? ¿Dónde están los demás que Dios ha protegido? ¿Acaso no son más? ¿Dónde está el otro pueblo de Dios que fue también lleno de bendición? La gratitud a Dios atrae bendiciones extra a nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque este hombre, los otros 9 fueron limpios. Él también. Sin embargo, le dice el último verso: levántate, vete, tu fe te ha ¿qué? Salvado. 10 fueron limpios, pero solo uno obtuvo ¿qué? La salvación. 10 fueron limpios, pero uno obtuvo la salvación. Fue agregada una bendición extra. Hermano, cuando usted viene a la casa de Dios, aunque sea difícil, pero usted es agradecido y usted toma una actitud de agradecimiento, tarde o temprano usted va a cegar una bendición extra. Dios lo va a llenar de bendiciones extra. Usted va viendo que todos van a ser bendecidos, pero hay algo que Dios le va a poner en su vida y los demás van a decir: ¿y a ese hermano por qué le va bien? ¿Por qué le está yendo mejor? ¿Por qué a otros les están cortando el sueldo y a ustedes se lo están subiendo? ¿Cuántos creen por eso? Amén. Siempre hay una bendición extra cuando usted es agradecido con Dios. Punto número 2. Punto número 3 aquí. Dice: dad gracias a Dios, desata lo sobrenatural. En Juan 6:11 nos cuenta la palabra, y ustedes conocen la historia de la alimentación de los 5,000. Amén. Ustedes se recuerdan que no había absolutamente, la gente había caminado y no había cómo darles alimento. Sin embargo, ahí Dios hace uno de los grandes milagros y es la alimentación para 5,000 personas.
Dice en Juan 6:11, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los que estaban recostados asimismo de los peces, cuánto querían. Fíjese, la clave está, y Jesús dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo ¿qué? Dado gracias. Una vez más, Jesús pone el ejemplo. Habiendo dado gracias, empieza el milagro. Sabe, hermana y hermano, muchas veces te vas a encontrar en situaciones bien difíciles, en medio de enfermedad. Muchas veces te vas a encontrar cuando no hay lo suficiente para pagar tu renta, no va a haber lo suficiente trabajo, o las cosas se van a complicar. Pero si nosotros aprendemos a sacar de nuestro corazón una actitud de agradecimiento, ese agradecimiento desata tu milagro. Esa actitud de agradecimiento puede desatar lo sobrenatural. Nunca antes había visto la multiplicación de peces ni panes. ¿Qué se requirió? Nada más una persona que estuviera dispuesta a dar lo que tenía. Muchas veces tus panes y tus peces es algo poco que no serviría a nuestra perspectiva de nada, ¿verdad? Porque la necesidad sería mucha. Pero cuando tú pones lo que tú tienes en las manos de Dios, Dios multiplica. Y Dios comienza a llenar la necesidad de otros. Cuando tú pones la actitud que Dios te ha dado, cuando tú pones tus recursos delante de Dios, tal vez yo no soy bueno, tal vez yo no tengo un recurso económico, pero eres fuerte en la oración. Y cuando tú te pones dispuesto a orar por otros, Dios multiplica eso y te empieza a llenar más de su espíritu y comienza a ser un guerrero de oración. Tal vez usted no tiene, tal vez no es bueno para orar, pero usted es bueno, es una persona hospitalaria. Ponlo delante de Dios y Dios va a comenzar a trabajar en eso. Todo está cuando nosotros ponemos las cosas delante de Dios. Amén. Dar gracias a Dios desata lo sobrenatural. Amén. Dice la palabra de Dios en el Salmo 104. Entrad por sus puertas. ¿Con qué? ¿Con acción de qué? Con alabanza. Y ese es el último punto. Una actitud de agradecimiento abre puertas, incluso delante de los hombres. Cuando usted se encuentra agradecido, usted siempre da gracias en su trabajo. Cuando usted es agradecido por cualquier favor hecho, eso abre puertas. Y la Biblia lo menciona aquí claro, entrad por sus puertas con acción de gracias. No puedes entrar a la presencia de Dios sin antes haber dado gracias. ¿Sabe cuál es lo importante? Dar gracias es simple y sencillamente reconocer el favor que Dios nos ha dado. Amén. Ser agradecido es mirar todo lo que tenemos, todas nuestras bendiciones, en lugar de estarnos quejando. Eso es ser agradecido. Mirar todo lo que tenemos. Haga cada quien en su mente en este momento. ¿Qué es lo que usted tiene? ¿Tiene un lugar donde dormir? ¿Tiene unas cobijas que ponerse del frío? Amén. ¿Tiene agüita fresca? ¿Tiene algo que pueda abrir su ropa usted y pueda decir, hoy me quiero poner esta camisa de este color, hoy me quiero poner este tipo de pantalón? Y lo he dicho antes, hay muchas personas que estarían dispuestos a cambiar todo por tomar su lugar en este momento. Incluso sus deudas, sus problemas, sus enfermedades, todo. Otra persona en otro lado del mundo estaría dispuesto a tomar su lugar. Ser agradecido es estar consciente de lo que las demás personas hacen por nosotros. ¿Usted está consciente de lo que otro hace por usted? Cuando alguien le abre la puerta, cuando alguien lo invita a algún cafecito, cuando alguien hace algún detalle.
cuando usted está consciente, es ser agradecido. Amén. Fíjese, Dios siempre va a comenzar con lo que tenemos. Así como el muchacho de los panes y los peces. Dios comienza con lo que tenemos. ¿Qué es lo que usted tiene en este momento? Cada vez que somos mal agradecidos y te preocupas, comenzamos a malinterpretar la voluntad de Dios. Es más, yo me voy a tomar un paso más adelante y le quiero decir que si en vez de agradecer estamos nosotros con una preocupación, la preocupación del cristiano se traduce en incredulidad. Si usted se preocupa demasiado, usted está siendo incrédulo. Porque usted le está diciendo a Dios, yo no creo que tú eres lo suficiente para suplir mis necesidades. Tú no creo que seas lo suficiente bondadoso para bendecirme. Cuando usted comienza a preocuparse, hermano y hermana, Dios ha prometido atender nuestras necesidades. Pero cuando nosotros empezamos a dudar, comenzamos a convertirnos en personas incrédulas en ese momento. Estamos actuando como que Dios no existiera, como que no hubieran promesas en las Escrituras. Entonces prácticamente la preocupación, me atrevo a decir que es prácticamente el ateísmo en práctica. Si usted comienza a preocuparse más de la cuenta en vez de agradecer. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Todo es todo. Tal vez no lo va a tener todo al mismo tiempo. Tal vez no va a tener todo lo que usted desea, pero sí le va a dar todo lo que usted necesita. ¿Cuántos creen que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos? La Biblia dice, por eso les digo, crean que han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Marcos 11:24. Hermano, todo está. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, cambiemos nuestra actitud. Comencemos a tener un corazón agradecido delante de Dios. Amén. Yo le voy a pedir que se ponga de pie en esta tarde. Voy a pedir que cierre sus ojos delante de Dios.